Tras el fin de la Segunda Guerra Mundial, Alemania experimentó un milagro económico que duró décadas y que hizo que el país se posicionara como la principal potencia económica europea. Sin embargo, en los últimos años, la potencia económica ha tenido dificultades que han causado preocupación en Europa porque incluso se va a enfrentar a su segundo año en recesión. Así ya lo ha anunciado Berlín y como también les comentábamos a ustedes en el primer segmento de esta edición. Llega el momento del análisis y nos vamos a conectar con el señor Javier Villamor Cantera. Él es periodista y analista, quien además gratamente aceptó la invitación para ayudarnos a entender qué está pasando en Alemania, no solamente a nivel económico, sino también a nivel político. Un placer recibirle, señor Javier. Muchísimas gracias por la invitación. Un placer para mí aquí desde Bruselas, la capital de la Unión Europea. Gracias a usted por conectarse con nosotros. Fíjese que las noticias que recibimos desde Alemania no son muy alentadoras desde el punto de vista económico. ¿Qué ha pasado con esta gran potencia económica, el motor de la Unión Europea? ¿Por qué se enfrenta prácticamente a cierre de 2024 a su segundo año de recesión? Bien, como bien decía usted ahora, Alemania enfrenta una recesión por primera vez desde el año 2002-2003, son casi más de 20 años, con una contracción esperada del Producto Interior Bruto del 0,2%. Esto quizá cuando hablamos de números no importa mucho a las audiencias, pero cuando vamos a los factores económicos en Europa, donde se mira muy mucho desde Bruselas cuáles son los crecimientos de estas potencias, viene a ser prácticamente un desastre. ¿Por qué? Porque Alemania ha sido, y todavía es, pero obviamente está en decadencia, el motor económico europeo junto a Francia. Son los dos bloques principales y de alguna manera siempre arrastra para bien o para mal al resto de países. Siempre se ha hablado de las dos economías europeas, la economía del norte y la economía del sur. Entre ellas son Italia, Grecia, España y Portugal, y el resto como primeras potencias, o al menos las más dominantes. El problema es que Alemania, no solo por una serie de medidas que si quiere después las vamos desgranando, sino también sobre todo a raíz de la guerra de Ucrania, con esa explosión de los precios de la electricidad, Alemania que tenía o que tiene una economía basada en la producción de la industria pesada, en la exportación de ciertos materiales químicos y también de esta industria pesada para terceros países, está viendo precisamente que este sistema económico no es sostenible. Estamos hablando de decenas de miles de empresas que han cerrado solo en los 2 últimos años. Y esta parte, o esta crisis económica en parte también, se está traduciendo en crisis política. Las causas incluyen debilidad en la demanda interna, en la demanda externa, porque ya no viene a ser el principal exportador europeo, con lo que se conoce como la hiperglobalización entre los años 80 y 2000, 2010. Alemania sin duda era de los principales exportadores del mundo, ya no lo es, porque China la ha adelantado de alguna manera también como principal productor. Y esta situación no solo afecta a la economía, como decía, sino también a la política. Y la política con la estabilidad de la Unión Europea, ya que muchos países dependen de esta fortaleza económica alemana. Por lo tanto, como se suele decir, cuando China estornuda, el mundo enferma o al menos entra en gripe. Cuando Alemania estornuda, el resto de la Unión Europea se echa a temblar. Y en este caso hay muchísimas preocupaciones dentro de la Unión Europea por el devenir de Alemania y por lo tanto el devenir del conjunto del bloque europeo. Veíamos informaciones que yo creo que ha sido como la señal de alarma más importante, que es el caso de Volkswagen y esta crisis tan profunda que ha atravesado la marca más emblemática que representa, digamos, la posición que tiene Alemania en el mundo. Entonces, también vemos que muchos analistas hablan de que no solamente es una crisis que esté relacionada con asuntos geopolíticos, con la guerra de Ucrania, con la debilidad que ha tenido Alemania para poder reponerse luego de la pandemia, sino que es una crisis estructural. ¿Usted a qué factores le atribuye esta crisis? Bien, puedo entender eso de la crisis estructural. La economía alemana, como decía, precisamente a través, lo mencionaban ustedes al principio, ¿no? El crecimiento expansivo tras el Plan Marshall se centró en tres aspectos principales, que es la industria automotriz, la producción de industria química. Alemania también era muy importante, tanto en el periodo entre guerras, la Segunda Guerra Mundial y por lo tanto después, la industria química, por así llamarlo, y después, como decía antes, la industria pesada, ¿no? Es decir, maquinaria para exportar a terceros países. Pero con el paso del tiempo, la predominante ha sido la automotriz, la de los vehículos, en este caso Volkswagen, como la principal empresa alemana. ¿Y cómo se ha traducido esta crisis? Estamos hablando de cierre de fábricas de producción. Por ejemplo, en España
se han cerrado unas cuantas. Se están cerrando también, por ejemplo, aquí la de Bruselas. Está habiendo un grave crisis respecto a eso. Estamos hablando de manifestaciones, problemas con los sindicatos. Y se está planteando también una transición. Porque en todo esto, si hubiéramos seguido, si hablamos de la economía tradicional, ¿no? Con la economía de los hidrocarburos, pues seguramente Alemania hubiera podido mantener esa posición porque era un sistema basado en consumo energético, producción, consumo energético, producción. El problema es que Europa está lo que se llama la transición ecológica o transición energética, que ha planteado en muy poco tiempo una auténtica revolución tecnológica y económica, por lo tanto, en este caso energética. Y por ahora, el mix energético europeo, sobre todo en países como Alemania, no es capaz de suplir la ausencia de hidrocarburos con la economía verde. Alemania, que en su momento sí tenía centrales nucleares, podía competir de tú a tú con países como por ejemplo Francia, pero me voy a permitir el lujo de llamarlo así, esta enfermedad de los ambientalistas, ¿no? Este radicalismo climático ha llevado al punto en Alemania en el que se eliminó todo tipo de autosuficiencia energética, bien sea nuclear, bien sea por otro tipo de producciones, como por ejemplo el carbón, y empezó a depender exclusivamente del gas ruso, al menos mayormente. Esto, repito, no hubiera sido mayor problema de continuar la política económica como siempre. Recordemos que además con el gas ruso, los dos Nord Stream, los dos gasoductos, Nord Stream 1 y Nord Stream 2, el Nord Stream 1 iba para, a través de Alemania, diversificar el gas por otros países de la Unión Europea y el Nord Stream 2 convertía a Alemania de facto en un país soberano energéticamente y además en posible exportador de gas a terceros países. Todo lo que iba por el Nord Stream 2, estamos hablando de más de 50 millones de metros cúbicos, iba directamente para Alemania. Obviamente estamos hablando de energía barata y por lo tanto fábricas, trabajo, industria, estabilidad, prosperidad económica y política. A raíz de la voladura del Nord Stream, que mucho se ha hablado, pero cada vez más se le atribuye a algunos miembros de la OTAN para forzar la desconexión de Alemania con Rusia, se ha visto a Alemania prácticamente frente al vacío, ¿no? Huérfana, por así decirlo, porque había construido toda su solidez sobre un sistema energético que desapareció de la noche a la mañana. Un sistema energético que potenció en su momento Angela Merkel, pero que Angela Merkel tampoco trabajó en la transformación económica de Alemania. Es decir, Alemania, repito, se había basado en estos tres pilares de producción, vehículos, química e industria pesada, pero no había hecho ciertas revoluciones tecnológicas, con lo que se conoce como la revolución de lo digital, que tanto también se está promocionando desde la Unión Europea, y eso ha hecho que haya podido perder competitividad. Competitividad no solo a nivel europeo, por ejemplo, Francia en algunos aspectos también le está superando, a Italia, la Italia de Giorgia Meloni está camino a eso, pero sobre todo competencia internacional, que en este caso es China. Y precisamente esta situación económica prendió la chispa para dinamitar completamente la coalición del gobierno, incluso tuvo que haber un adelanto de elecciones, pero sobre este tema, señor Javier, a mí me gustaría hablar tras una pausa. Vamos a hacer una pequeña pausa en esta edición de Ampliamente. Estamos revisando y el señor Javier Villamor Cantera, quien se conecta con nosotros desde Bruselas, nos está explicando cómo está siendo todo este asunto de la crisis política que atraviesa Alemania, principal potencia económica de Europa. Y al regreso vamos a analizar la situación política, porque lo cierto es que ambos factores están entrelazados, tanto lo político como económico. Entonces vamos a hacer una pausa y al regreso seguimos con más en esta conversación con Javier Villamor.